Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El día de hoy les voy a contar una historia, así que, si quieres seguir viendo, ponte cómodo y comenzamos. Esta historia se llama Una víbora más venenosa del mundo. Recuerdan que Rodolfo ahorcó a su tía, pero no lo hizo correctamente. Su tía engañó a Rodolfo que había fallecido. Ella estaba tirada en la cocina. Ni Rodolfo, ni los policías se dieron cuenta que su tía estaba tirada en el suelo. Ella se levanta y se pone un vestido rojo y corto, con unos tacones, y ya no era tan delicada, ni tan dramática. Y dijo: es la hora de mi venganza, porque yo soy Carolina Villarreal, la víbora más venenosa del mundo, y nadie me detendrá. Carolina Villarreal sale de la casa de Rodolfo con todo y maletas. Y se consigue un hotel para quedarse ahí por un día, porque ya era demasiado noche. Carolina viaja a las cascadas. Toda la gente le decían la víbora venenosa. Rodolfo estaba en la cárcel de las cascadas. Carolina asesina a una policía para disfrazarse y entra a la policía general. Y ve a Rodolfo en peligro con los hombres peligrosos. Carolina Villarreal mata a los hombres peligrosos y saca a Rodolfo de la cárcel. Rodolfo sintió el terror y le dice: ¿quién es ella? Carolina Villarreal le dice: guarde silencio, hombre. Carolina antes de salir asesina al jefe de la policía. Rodolfo le pregunta otra vez: ¿quién eres tú? Carolina Villarreal le responde: soy la víbora más venenosa del mundo. Rodolfo quedó. Carolina Villarreal y le dice que le tiene un regalo para él. Rodolfo intentaba correr, pero Carolina le pega en la cabeza para que se desmayara. Carolina lo envía a la casa donde ella iba a fallecer por su culpa. Rodolfo reacciona todo muy oscuro y ve a su tía en la sombra en la cocina. Y él se impactó. Carolina Villarreal lo ve muy feo desde la ventana y le preguntó a Rodolfo: ¿ya sabes quién soy yo? Una serpiente venía desde la cocina y Rodolfo se paró del asusto. Pero para ver la puerta era imposible de escapar en la oscuridad. Rodolfo ve una lámpara y ve a Carolina en la puerta. Rodolfo descubre que Carolina Villarreal era su tía. Carolina Villarreal tenía un cuchillo ya listo para el fin para Rodolfo. Y Rodolfo grita y Carolina le dice: mi venganza te ganó, mi muerte nunca fue sucedida. La policía viene a la búsqueda de Carolina Villarreal, la víbora más venenosa del mundo. Pero los policías olvidaron de volver a arrestar a Rodolfo. Los policías le dieron una oportunidad a Rodolfo de ya no cometer ninguna barbaridad. La tía Carolina Villarreal, la víbora más venenosa del mundo, fue a un psiquiatra. Porque ella estaba loca, tenía una cicatriz en la mejilla porque se encajó un vidrio en la cárcel. Le amarraron los brazos y ya no la dejaron salir del manicomio. Rodolfo regresó a su vida normal y muy amigable como fue antes. Si te gustó la historia, dale me gusta. No olvides seguir en Instagram y nos vemos hasta la próxima historia. Adiós.